preste mucha atención al mensaje. El título del mensaje dice: lo que estás buscando, ¿vale todo lo que estás perdiendo? Esdras capítulo 1, verso 1 al 5, dice: despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar por escrito diciendo: el Dios de los cielos me ha mandado que le edifique casa. Quien haya entre ustedes de su pueblo, suba a Jerusalén y edifique la casa a Jehová. Entonces se levantaron todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. Permítame que lo ponga en perspectiva. El pueblo de Israel había sido llevado en cautiverio debido a la desobediencia, debido al pecado. Dios tuvo que castigarlos. Y entonces el pueblo fue desterrado, exiliado en Babilonia durante 70 años, tal como lo había predicho el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 29, versículo 10, dice: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego los llevaré de regreso a casa. Efectivamente, Dios cumplió su promesa y después de estar en cautiverio, presos en el destierro durante 70 años, el pueblo volvió a su tierra, volvió a su nación. Este acontecimiento también había sido preanunciado por el profeta Isaías con casi 200 años de anticipación. Ahora bien, el pueblo que volvía a su nación o a su tierra tenía un único propósito: el edicto del rey de Persia, Ciro, por lo que liberaba a la nación de Israel, les ordenaba el edicto del rey Ciro que Dios le había dado. Era una orden para que el pueblo volviera a la nación, no a reconstruir a su tierra, no a reconstruir la nación, sino que el propósito por el que debían volver a su tierra era para edificarle una casa a Dios, un templo para Jehová. La única finalidad, el único propósito por el que ellos eran liberados y volvían a su tierra era para edificar una casa a Dios. Dios había despertado el espíritu de Ciro y había despertado el espíritu de los levitas, de los sacerdotes y de los líderes de Israel para que volvieran a su tierra a edificar una casa para Dios, a construir un templo para el Señor. A eso volvían, a edificar una casa para Dios. Así, de la misma manera, como Dios despertó el espíritu de los líderes de Israel y de casi 50,000 personas que volvieron a su tierra, Dios ha estado despertando el espíritu de todos nosotros como iglesia para que le edifiquemos una casa a nuestro Dios. Por supuesto que no estoy hablando de un lugar físico. La casa a la que me estoy refiriendo, que podría serlo el lugar físico, no lo excluyo.
Pero a la casa a la que Dios nos ha mandado a construirle en este tiempo es una casa espiritual. Es un lugar digno del Dios al que venimos a adorar. Es un lugar espiritual, una casa espiritual en nuestra propia vida, una casa espiritual en nuestro propio hogar, un lugar digno del Dios al que venimos a adorar, un sitio que sea la morada de su presencia, que sea el asiento de su misericordia. De la misma manera que Dios despertó el espíritu de los líderes de Israel para que edifiquen una casa, también siento que Dios nos está impulsando para que edifiquemos, y es lo que estamos tratando de hacer en este tiempo, de edificarle una casa para que sea sitio de la morada de nuestro Dios. La Biblia dice en Esdras capítulo 3 versículo 1 y 2 que todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito: reconstruir el altar del Dios de Israel, porque lo primero que hicieron fue reconstruir el altar y luego echar los cimientos del templo. Y cuando eso ocurrió, cuando el pueblo de Israel se dispuso a obedecer a Dios y echó los cimientos del templo, comenzó la oposición. Dice Esdras capítulo 4 versículo 1: cuando los enemigos se enteraron de que estaban construyendo un templo para el Señor, cuando se enteraron que estaban edificando una casa para el Señor, empezaron a desanimar y a atemorizar al pueblo de Judá para que no siguiera edificando. El propósito de la oposición es que no se edifique una casa para Dios. Ni bien ellos echaron los cimientos del templo, comenzó la oposición. Y la oposición duró todo el tiempo en que el pueblo de Israel edificó casa para Dios. Pero esa oposición fue tan fuerte que los israelitas suspendieron la edificación de la casa de Dios. Dice Esdras capítulo 4 verso 24. Dice: se detuvo la obra del templo y quedó suspendida. Quedó suspendida. Por lo tanto, todo aquel que se disponga a edificar una casa para Dios, todo aquel que se disponga a edificar, a obedecer a Dios y se disponga a edificar una casa para Dios, tiene que saber dos cosas. Número uno, que habrá oposición. Habrá oposición. En el mismo momento en que el pueblo de Israel comenzó a edificar la casa, también comenzó la oposición. E insisto, duró todo el tiempo en que ellos edificaron. Por supuesto que no concluyeron la edificación. La oposición fue tan fuerte que el pueblo se rindió ante la oposición de los enemigos y canceló, suspendió la edificación de la casa de Dios. ¿Y cuánto tiempo duró eso, pastor? Décadas. Rey tras rey. Los enemigos le mandaban cartas, no importa quién gobernaba. Incluso el rey Ciro, que había manifestado su intención de agradar, su intención de edificar, de ayudar a los judíos con la construcción del templo, inclusive bajo el reinado de Ciro hubo oposición. Pero así, rey tras rey, dice la Biblia en Esdras capítulo 4 verso 6. 4, 6.
En el año en que Jerjes subió al trono de Persia, los enemigos le escribieron una carta acusando a todos los judíos. Más tarde, cuando Artajerjes se convirtió en el nuevo rey, escribieron otra carta quejándose de los judíos. Y en la carta se decía: el rey debe saber que esa gente, por el pueblo de Israel, no pagará impuestos, y al final esta ciudad perjudicará los intereses del rey. ¿Lo ves? El único propósito del diablo es que no edifiquemos casa para Dios. Y él se valdrá de cualquier recurso que tenga a su disposición para impedir que tú y que nosotros edifiquemos casa para Dios. Él se valdrá de recursos, inclusive de familiares cercanos, de amigos, de gente de nuestro círculo íntimo, que se va a oponer para que construyamos un edificio, una casa para nuestro Dios. La oposición vendrá. Y el único propósito que tiene el enemigo es que no edifiques una casa para Dios, que desistas de la idea de seguir y de servir a Dios. El diablo se va a valer de cualquier recurso para que abandones esa idea que tienes de seguir, de agradar y de obedecer a Dios. Esa idea que tienes de edificarle una casa en tu propia vida y en tu propio hogar para que sea el asiento del amor y de la misericordia de Dios. Y ese es el propósito del enemigo. Que no edifiques casa para Dios, que no sigas a Dios, que no obedezcas a Dios. La oposición es propia de aquellos que tratan de agradar a Dios. Juan capítulo 15, versículo 20 dice: si me persiguieron a mí, dijo Jesús, es natural que los persigan a ustedes. Pablo agregó en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12: todo el que quiera vivir dedicado a Dios será perseguido. Sin embargo, iglesia, el hecho de que tengamos oposición no significa que debemos terminar, suspender o cancelar la misión que tenemos de edificarle casa a nuestro Dios. Insisto, el hecho de que seas perseguido, el hecho de que se te opongan y que quienes que se te opongan sean personas o seres queridos, no significa que tengas que claudicar con la idea de edificarle casa a nuestro Dios, porque Dios, si lo honras, Dios estará contigo y tu vida será el asiento de la misericordia de Dios y tu hogar será el sitio de la presencia de Dios. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica podés llamarnos al 0362 443 8000. Dice 2 Timoteo capítulo 4 verso 5: no tengas miedo de sufrir por el Señor,
Ocúpate en decirle a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. No sé si te diste cuenta de la estrategia de los enemigos cuando leíamos el texto bíblico. Mandaron una carta al rey acusando al pueblo judío de que no iba a pagar los impuestos. Nada que ver. Escondían la verdadera razón por la que se estaban oponiendo. ¿Desde cuándo ellos están interesados en los intereses del rey, de un rey tirano y pagano? Escondían la verdadera razón de la oposición, como hacen hoy en día aquellos que se oponen a la obra de Dios, aquellos que se oponen a la marcha de la iglesia y aquellos que se oponen a que construyamos o edificamos casa para Dios. Camuflan, esconden la verdadera razón de la oposición. Acusaban al pueblo de Israel a que no iban a pagar los impuestos. Nada que ver. La verdadera razón es que no querían que edificaran casa para Dios. Y es la única y verdadera razón por la que la gente, por la que el enemigo a través de nuestros seres queridos o no, se oponen a que edifiquemos casa para Dios. ¿No lo has visto? Ni bien una persona se convierte para Dios y ya los amigos cercanos, familiares queridos, incluso hasta hermanos, medio hermanos, primos, no sé cómo llamarlos, vienen y dicen cosas como estas. Te están engañando. Ahí donde vas a la iglesia te lavan el cerebro, te sacan la plata. Como si ellos alguna vez estuvieran interesados en tu bienestar económico y como si ellos pagaran tus cuentas. ¿Te das cuenta? Está todo camuflado. ¿Desde cuándo están interesados en tu situación económica? ¿Desde cuándo? La verdadera razón por la que se están oponiendo es que no quieren que sigas y sirvas a Dios. La verdadera razón es que desistas del camino de la obediencia y del servicio para Dios. La verdadera razón de la oposición es que te detengas, que suspendas y canceles la edificación de la casa de Dios en tu vida y en tu hogar. ¿Y qué me dices como iglesia? Aquellos que se oponen a la visión, a la marcha de la iglesia. Dios en este tiempo nos ha dado una dirección clara. Hay una campaña de prevención en favor de los niños, una causa tan noble. Cualquiera de nosotros diría que no tendríamos ningún problema en conseguir apoyo para la campaña, para esta noble causa, esta noble cruzada en favor de los niños. ¿Quién podría oponerse a que nosotros hagamos un trabajo en favor de los niños? Sin embargo, la oposición ha sido acérrima. Incluso el Ministerio de Educación y de Gobierno en alguna vez retuvo el apoyo, niega el apoyo a la campaña porque dice que el libro Cuentos que no son cuentos tiene colores estridentes. ¡Qué insensatez! Niegan el apoyo porque los colores son estridentes. La verdadera razón por la que se niega el apoyo es porque no quieren que nosotros sigamos con esta causa en favor de los niños. Hay quienes han dicho y nos han denunciado, así que no se haga problema, hermanos, tenemos denuncias sobre nuestro lomo, muchas denuncias sobre nuestro lomo. Que hacemos discriminación porque el libro Cuentos que no son cuentos dibujamos a la niña, a Ariana, con polleras y al niño lo dibujamos con pantalones y eso es discriminar.
Nada que ver, hermano, una tontería. La verdadera razón no es esa. La verdadera razón es que quiere que suspendamos la misión que tenemos de parte de Dios. ¿Y qué ha hecho la iglesia? Ha seguido adelante, como dice el apóstol Pablo. No tengan miedo de sufrir por el Señor. Anuncien las buenas nuevas y sigan adelante. Sigan adelante con la misión que Dios les ha dado. Hay que realmente ser valientes. Ahora el pueblo de Israel, ante tanta oposición, ellos hicieron como muchos hermanos hacen. Desisten, suspenden y cancelan la edificación de la obra de Dios, de la casa de Dios. Se suspendió la obra. La gran pregunta que yo tengo para hacerles en esta mañana es: ¿hizo bien el pueblo de Israel en suspender la obra? Dios les había encomendado: vuelvan a su tierra, con la idea, con la finalidad, con el único propósito de edificar una casa, un templo para Dios. ¿Hizo bien el pueblo de Israel ante tanta oposición? ¿Hizo bien el pueblo de Israel en suspender la obra? Claro que no. Por supuesto que no. Ellos creyeron, al igual que creen muchos creyentes. Ellos creyeron, al igual que creen muchos creyentes y muchas personas, que la oposición era una clara señal, era una señal evidente de que no era tiempo para edificar una casa para Dios. Así pensamos nosotros. Si de verdad lo que Dios nos está pidiendo fuera de Dios, no tendríamos que tener ningún problema para llevarlo a cabo. Así pensamos. Pero a veces un camino cerrado no siempre es señal de que no tenemos que ir por él. A veces la oposición y la persecución es una clara evidencia de que tenemos que ir por ese camino. Si ese camino es el camino de la obediencia a Dios, es una clara señal. La oposición y la persecución es una clara señal de que estamos yendo por el camino correcto. Aunque el mundo esté en tu contra y el infierno esté en tu contra, si obedeces a Dios, el gran yo soy, el Dios del universo, estará contigo y nadie te podrá hacer daño. Hasta el cansancio he escuchado eso. Hasta el cansancio. La gente cree, los creyentes creen que si es de Dios no tenemos que tener ningún problema. No es así, hermanos. Si es de Dios vamos a tener un montón de problemas. Pero Pablo dijo: sigan anunciando las buenas, no teman sufrir por Cristo y sigan anunciando. Ocúpate en decirles a otros las buenas noticias y lleva a cabo el ministerio que Dios te ha dado. Sigamos adelante, hermanos. Jesús dijo: es natural, si me persiguieron a mí, es natural que también lo persigan a ustedes. El pueblo de Israel creyó que no era tiempo. Hay demasiada oposición, demasiadas pruebas, pastor, demasiado difícil. Evidentemente Dios no quiere que siga por este camino. Y suspendieron la obra y cumplieron con el propósito del enemigo. Y llevaron a cabo los deseos del enemigo. Mi gran pregunta es: ¿llevarás a cabo los deseos de Satanás sobre tu vida? ¿Colaborarás con el infierno suspendiendo la obra de la edificación de la casa de Dios en tu propia vida y en tu familia? ¿O llevarás a cabo los propósitos de Dios y a pesar de la persecución y de la oposición seguirás, servirás y obedecerás al Señor?
En el libro Niños con Futuro, usted va a aprender qué, cómo y cuándo enseñar sexualidad a los niños. Es sumamente importante que invierta tiempo en la educación sexual de sus hijos. Desde temprana edad, invierta en el buen futuro de los pequeños. Vale la pena. Adquiera este y otros materiales en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y se lo enviamos a donde usted desee. También disponibles en ebook. No solo eso, no solo la oposición hizo que el pueblo de Israel suspendiera la construcción del edificio, sino que una profunda apatía espiritual se apoderó de todos ellos. Una profunda indiferencia hacia Dios y hacia las cosas espirituales se apoderó de los casi 50,000 exiliados que habían vuelto. Y entonces postergaron a Dios y postergaron la obra de Dios en beneficio de sus propios intereses. En lugar de edificar la casa de Dios, ahora comenzaron a edificar sus propias casas. En lugar de que Dios sea lo primero en su vida, Dios quedó relegado y Dios quedó postergado. Y ahora asuntos personales estarían en primer lugar. Y eso a Dios no le gustó para nada. La Biblia dice en Ageo capítulo 1, verso 1 en adelante. Dios dijo: ustedes dicen que aún no es tiempo de reconstruir mi templo, pero viven en lujosas casas mientras mi templo está en ruinas. Quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Ustedes siembran mucho y cosechan poco, igualito que nosotros. Comen y no calman su hambre, y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. Ustedes esperan grandes ganancias, pero es muy poco lo que han logrado. Lo que guardan en su casa lo destruí en un instante. ¿Y saben por qué lo hice? Porque mi templo está en ruinas, mientras que ustedes solo piensan en arreglar sus propias casas. Por eso han perdido sus cosechas. Por eso sufren hombres y animales. Yo soy el Dios de Israel. Si quieren verme contento y quieren ver mi grandeza, reconstruyan mi templo, edifiquen casa para Dios. Por el amor de Dios. Para el pueblo, Dios ya no era lo primero. Dios ya no está en el primer lugar en el pueblo de Israel. Ahora Dios está relegado. No es que se han olvidado de Dios, simplemente lo postergaron. Ahora la edificación de la casa de Dios había quedado suspendida en provecho de los intereses personales. En lugar de pensar primero en Dios y en su obra, pensaban en sus asuntos personales y nada le iba bien. ¿No hacemos nosotros lo mismo? ¿No anteponemos el trabajo, el estudio, la casa, hasta la familia, y relegamos la edificación de la casa de Dios y de la vida espiritual en nosotros? ¿No hacemos lo mismo? Mateo capítulo 6, verso 32. Jesús dijo, ya no un apóstol, un profeta, Jesús. Recuerda, dijo Jesús, que tu Padre Celestial sabe lo que necesitas y te lo dará, te lo proporcionará si le das el primer lugar en tu vida. Este versículo que nos lo sabemos de memoria, que lo recitamos y lo utilizamos para acá y para allá, hay que interpretarlo bien. La versión Reina Valera dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todo lo que necesitamos va a ser una añadidura.
Esta versión me gusta más porque dice: tu Padre Celestial conoce tus necesidades y te las va a proveer, te va a proporcionar lo que necesitas. Pero si pones a Dios en el primer lugar de tu vida. Estos israelitas que no pusieron a Dios en el primer lugar de su vida, habían vuelto para edificarle casa para Dios, pero muy pronto se olvidaron. Una profunda apatía espiritual entró en sus corazones y en lugar de ocuparse de Dios y de su obra, se ocupaban de sus asuntos personales. ¿Y qué pasaba? Los campos no daban fruto. El salario, dice la otra versión, caía en un bolsillo agujereado. No alcanza para nada. No pasa exactamente lo mismo con nosotros. Ganamos y nos esforzamos y no vemos frutos. Aunque hay gran esfuerzo, no hay gran cosecha. ¿Por qué? Por causa de ustedes, le dijo Dios. Ustedes son la causa por la que hombres y animales están sufriendo. Y yo no lo puse todo. Si va y lo lee, dice: el cielo se ha convertido de bronce y la tierra de hierro. A causa de ustedes el cielo retiene la lluvia, retiene el rocío y los campos no dan su fruto. Es por causa de ustedes, porque han relegado la edificación de la casa de Dios. Pero si ustedes vuelven y colocan a Dios en el primer lugar, entonces las cosas van a ser diferentes. Cuando tú quitas a Dios del primer lugar, tu vida entra en declive. Cuando tú quitas a Dios en el primer lugar, tu vida entra en declive. Y al igual que los israelitas, el sueldo no alcanza para nada. Los campos no dan su fruto. Nos esforzamos y trabajamos y no hay cosecha. Al igual que los israelitas, somos la causa de la debacle en la que estamos viviendo, porque hemos relegado a Dios, porque Dios no está en el primer lugar de nuestra vida. Pero pastor, si vengo todos los domingos a Dios, no es solo venir a Dios, venir a la iglesia todos los domingos. Es mucho más que eso. Es poner a Dios en nuestra vida, en nuestra economía, en nuestra familia. Es que Dios sea lo primero. ¿No sucede exactamente lo mismo con nosotros? ¿No deberíamos asociar nuestros paupérrimos resultados ministeriales en el trabajo, en la familia? ¿Nos esforzamos mucho y cosechamos poco? ¿No deberíamos asociar nuestros paupérrimos resultados con el hecho de que no estamos poniendo a Dios en el primer lugar de nuestra vida? ¿Qué granjero, qué chacarero hoy en día piensa que la razón de que la producción es tan exigua es que ha relegado a Dios de su primer lugar? ¿Qué chacarero? ¿Quiénes de nosotros asocia la mala producción que tenemos, la mala cosecha que tenemos en nuestra vida con el hecho de que la raíz es espiritual, con el hecho de que abandonamos a Dios y que Dios ya no está en el primer lugar de nuestra vida? Pero pastor, yo vengo a la iglesia, sirvo, vengo los martes y doy mi ofrenda. Todo eso está bueno, pero agregue y ponga a Dios en el primer lugar de su vida. Y cuando usted invierte y pone a Dios en el primer lugar de su vida, entonces la cosecha va a ser abundante y todo lo que usted necesita, dijo Jesús, va a ser proporcionado. Cuando coloquemos a Dios en primer lugar, entonces tendremos todo lo que necesitamos en esta vida. ¿Lo quiere ver? La segunda cosa, yo le dije, hay dos cosas que tenemos que saber. Aquellos que van a edificar casa para Dios, habrá oposición, pero también habrá presencia y bendición. Dice la Biblia que cuando el pueblo reaccionó ante la advertencia del profeta Ageo, vale la pena leer a Ageo. Dios a través del profeta es muy duro con el pueblo y el pueblo reacciona y retoma la edificación del templo. Entonces dice la Biblia en Ageo 2, capítulo 2, verso 4.
Así que ahora, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes. El pueblo esta es la conclusión, la consecuencia de una decisión que tomó el pueblo. El pueblo tomó la decisión de retomar lo que había quedado suspendido por años, de retomar la edificación del templo y de la casa para Dios. Entonces, como consecuencia, Dios les dice, Ageo 2:4, manos a la obra, porque yo estoy, no dice estaré, estoy con ustedes. Mi espíritu permanece entre ustedes. Por lo tanto, no teman. Llenaré este lugar de gloria y en este lugar habrá paz. Paz de Dios, gloria, presencia y paz. Presencia, gloria y paz. Presencia, gloria y paz. Es la consecuencia de poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Ageo 2:18 dice: hoy ustedes han puesto los cimientos de mi templo. Presten mucha atención, iglesia de la ciudad. Preste mucha atención todo aquel que me está escuchando, porque a partir de hoy todo será diferente. A partir de hoy voy a bendecirlos. Voy a bendecirlos. Presencia, gloria, paz y bendición. Presencia, gloria, paz y bendición. Es todo lo que Dios promete para aquellos que vuelven a edificar la casa de Dios. Para aquellos que ponen a Dios en el primer lugar de su vida. Mientras los israelitas pensaban en sus propios asuntos personales, todo le iba mal. El sueldo no alcanzaba para nada. Los campos no daban su fruto. El cielo estaba cerrado y las cosechas, aunque se trabajaba mucho, se cosechaba poco. Pero a partir de hoy las cosas van a ser diferentes, dijo Dios. ¿A partir de cuándo? De hoy. ¿De hoy? ¿De qué significa hoy? ¿Qué significaba hoy? A partir, ustedes están volviendo a edificar la casa. A partir de hoy. De la decisión de volver a edificar la casa, de poner a Dios en primer lugar en su vida. Pongan a Dios en primero. Ustedes han decidido poner en primer lugar. Entonces, a partir de hoy, habrá presencia, habrá gloria, habrá paz y habrá bendición. Presencia, gloria, paz y bendición. A partir de hoy, todo va a ser diferente, dijo Dios. A partir de hoy, todo va a ser diferente. Iglesia, probablemente alguno de ustedes se me haya desanimado un poquito a raíz de tanta oposición. Y esté un poquito desanimado porque hay oposición en la casa, en el trabajo, porque las cosas no fluyen. Y me están queriendo tirar la toalla y entonces creen que la razón de la miseria en la que están es porque están poniendo la iglesia en primer lugar, es porque están viniendo a la iglesia, o porque están buscando a Dios. Es al revés. Es porque no estás colocando a Dios en primer lugar, es que estás como estás. Porque el Señor dijo, ahora que han echado nuevamente los cimientos, ahora que retomaron la edificación de la obra, yo estoy con ustedes. Llenaré este lugar de mi gloria. Les traeré paz. Y a partir de hoy las cosas van a ser diferentes, dijo Dios. A partir de hoy los voy a bendecir. Pongamos a Dios en el primer lugar de nuestra vida.